bienvenidos a CB Kids en casa. Gracias por conectarte con nosotros. Te invito a que en la mañana de hoy podamos orar y dedicarle este tiempo al Señor para que Él, por medio de su palabra, hable a nuestros corazones. Señor Jesús, gracias por el día de hoy. Gracias por amarnos y gracias por salvarnos. Te pedimos, Señor, que en este día y en este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra, hables a cada uno de nosotros, Señor, y nos enseñes por medio de las bienaventuranzas cuál es el verdadero gozo y el verdadero regocijo en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema del día de hoy, la bienaventuranza que nos corresponde en el día de hoy, es la quinta. Y esta es: bienaventurados los misericordiosos. El versículo lo puedes encontrar en Mateo capítulo 5, el versículo 7, y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como ya sabes, o si eres nuevo en nuestros programas de CB Kids en casa, te recordamos que la persona bienaventurada es aquella persona que es feliz y que es dichosa. Aquí se nos dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos que son dichosos, son felices todas aquellas personas misericordiosas. Pero, ¿qué significa ser una persona misericordiosa? Bueno, una persona misericordiosa es aquella que es compasiva con aquellas personas que están en necesidad, con aquellas personas que están pasando dolor, que están pasando sufrimiento, o con aquellas personas que están lejos y separadas de nuestro Dios. Así que el Señor nos está mandando a que tú y yo seamos gozosos al ser misericordiosos con nuestro prójimo, a ser misericordiosos con todas aquellas personas que están en dolor, que están en necesidad, pero sobre todo con aquellas personas que necesitan también recibir el perdón de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. El mejor ejemplo de misericordia es Él, porque Él cada día hace salir su sol sobre justos e injustos. Él cada día nos permite respirar a todos nosotros y su misericordia no hace que nos pague conforme a nuestras faltas, conforme a nuestras ofensas y a lo mal que nosotros a veces nos portamos con Él y con nuestro prójimo. Así que el mejor y más grande ejemplo de misericordia es el ejemplo de nuestro Dios. Así como nuestro Dios es misericordioso contigo y conmigo, Él quiere que nosotros también practiquemos la misericordia con nuestro prójimo. Así como hemos recibido esa misericordia de Él, Él quiere que nosotros también impartamos esa misericordia para con todas aquellas personas que necesitan de ti y de mí, que seamos ese reflejo de nuestro buen Dios. Ser misericordioso es tener compasión de los otros. Es tener un corazón lleno de amor hacia con todas aquellas personas que quizás en algunos momentos nos hacen daño. Así como nosotros a veces pecamos con Dios y el Señor es misericordioso en perdonarnos, tú y yo también hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser misericordiosos, a ser perdonadores con nuestro prójimo. Incluso cuando a veces ellos no merecen que nosotros seamos misericordiosos. Recuerda que Jesús le está diciendo a sus discípulos que son dichosos y felices los misericordiosos y ellos alcanzarán la misericordia. Es como el perdón, que unos versículos más adelante Jesús va a estar hablando del perdón a sus discípulos en este Sermón del Monte. Le está diciendo a sus discípulos aquí Jesús: si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, Él también los perdonará. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué creen que pasará? Así también pasa con la misericordia. Cuando tú eres misericordioso, alcanzas la misericordia de tu buen Dios. Ahora quiero que estés muy atento, muy concentrado, porque vamos a ver una historia bíblica súper chévere, súper genial, que nos va a ilustrar este tema de la misericordia. Dos personajes
muy importante en la historia del pueblo del Señor que nos van a retar en este importante tema del día de hoy. Así que te invito a que estés muy atento. Historias de la Biblia. David y Saúl. Este es David. David era un pastor de ovejas que vivía en Israel. David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, cuando era solo un niño. Pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad, porque había otro rey en Israel llamado Saúl. Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser, pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiara a David porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de Engadi. Así que reunió a 3,000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron: «Esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees». Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme». David prometió que nunca le haría daño a Saúl. Y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo: «¿Es cierto, David?». Y se puso a llorar. Saúl dijo: «Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mano. Pero prométeme que cuando eso suceda, no matarás a mi familia». Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios. E Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bueno que estuviste concentrado en la historia del día de hoy, ¿cierto? Dos personajes muy importantes en la historia de Israel. El primer rey que nos relata la Biblia, el primer rey de Israel, que fue Saúl, y quien le siguió, que fue David. Si tú estuviste muy atento, te tuviste que dar cuenta que Saúl dejó llenar su corazón de resentimiento, de amargura y de odio
en contra de David y buscaba matarle y buscaba hacerle daño. Y en una oportunidad, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, David no lo hizo, porque sabía que Saúl en ese momento era el ungido de Dios, a quien el Señor le había permitido ser el rey de Israel, y él no podía ir en contra de la voluntad de Dios. Así que, aunque David podía matar a Saúl, tuvo misericordia de él y le perdonó la vida, aunque lo había perseguido, aunque intentaba matarle y aunque intentaba hacerle daño. David tuvo misericordia de él. Y si tú conoces toda la historia de David, te puedes dar cuenta que en toda la historia de este hombre, de este rey de Israel, vemos que el Señor también fue misericordioso con David, porque David también pecó muchas veces y de muchas maneras, pero sin embargo tenía un corazón conforme al de Dios. Y el Señor, así como Él muchas veces fue misericordioso, en este caso con Saúl, el Señor también se mostró misericordioso con David. Así que el Señor nos reta a ti y a mí a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Es el tiempo del repaso. Así que yo te invito y te pido que si no estás con tu papito, con tu mamita o con quien vivas en casa, te pido que lo llames rápido y estés con él para este repaso. ¿Por qué? Porque él va a ser el supervisor de que respondas correctamente estas preguntas. Así que corre y busca a tu papito, a tu mamita, a tu abuelo, a tu tía, con quien estés viendo el programa o con quien estés en casa, para que él supervise tus respuestas en el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué significa bienaventurados? Así que puedes decirle a quien tengas ahí al lado, ¿qué significa esa palabra? Espero que hayas contestado correctamente, porque durante todos estos domingos hemos dicho y te hemos recordado que bienaventurado es esa persona dichosa y feliz. La segunda pregunta es, ¿qué significa la palabra misericordia? Muy bien, la palabra misericordia significa tener compasión con todas aquellas personas que están en necesidad, dolor o están separadas de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los dos personajes principales de la historia del día de hoy? Muy bien, los dos personajes de la historia del día de hoy son Saúl y David, dos reyes de Israel. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Cómo actuó David frente a Saúl cuando tuvo la oportunidad de matarle? Muy bien, David actuó de manera misericordiosa con Saúl y le perdonó la vida, porque sabía que era el ungido de Dios. Bueno, chicos, yo sé que ustedes han estado muy atentos a todos los retos de estos domingos y algunos han estado participando muy puntualmente. Otros no se han animado del todo a grabar los videos diciendo los versículos y queremos que lo hagas. No necesariamente para ganarte el premio de la semana, sino para que puedas memorizar la palabra de Dios. Esto es tan importante que tú y yo podamos memorizar la palabra de Dios para que ella sea cada día un bálsamo a nuestro corazón. Entonces te animamos a que el versículo del día de hoy lo puedas memorizar. Pero vamos a tener un plus. No lo vas a memorizar tú solo. Quiero que tú retes a tu mamita o a tu papito o con quien estés en casa para que junto a ti se memoricen el versículo, graben un video y nos los puedan enviar. No necesariamente, vuelvo y te repito, para que seas ganador, sino para que pueda ser una actividad donde puedan juntos disfrutar memorizando la palabra de Dios. Así que el versículo del día de hoy es la bienaventuranza número 5, que está en Mateo 5:7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Día a día trabajó y al fin se enamoró. Chicos, recuerden que en esta serie de las bienaventuranzas, ustedes han tenido que estar haciendo una manualidad que al finalizar las bienaventuranzas van a tenerla lista y preparada para ser uno de los ganadores por manualidad de esta serie. Así que, como es habitual en la serie de las bienaventuranzas, vamos a hacer la parte que nos corresponde hoy, que es la bienaventuranza de los misericordiosos. Entonces, para eso necesitamos los siguientes materiales. En este caso, yo tengo cartón paja, un cuadrito de cartón paja, un rectángulo de cartón paja, pero tú, si no tienes cartón paja o no lo puedes conseguir, también puedes usar cartulina del color que prefieras. Yo en este caso, más duro. Yo en este caso imprimí la palabra o la frase los misericordiosos, pero tú la puedes escribir con marcadores o con colores en la cartulina o en el cartón paja que tengas. También imprimí una imagen que representa la misericordia. La misericordia es tener compasión con todas aquellas personas que están en necesidad, en dolor o lejos de Dios. Entonces, esta imagen representa eso. Si tú no puedes imprimirla, puedes replicar esta imagen o puedes dibujar algo que represente la misericordia. Para esto entonces también voy a necesitar silicona, colbón, pegante, lo que tú tengas en casa para pegar tus frases y tus imágenes. Entonces yo lo voy a hacer por aquí, tú puedes irlo haciendo allí en casa con toda tranquilidad, junto a tus papitos. La idea no es hacerlo por hacerlo ni correr, porque tú sabes que del que corre solamente le queda el cansancio. Tenemos que hacer las cosas bien, con excelencia, porque son para Dios y las cosas para Dios se hacen con excelencia y con calidad. Entonces yo por aquí voy a ir pegando los misericordiosos, la frase del día de hoy, la bienaventuranza que corresponde. Voy a ir pegando los misericordiosos, echarle silicona. Recuerda que siempre puedes ponerle tu sello personal a la tarjeta, a la bienaventuranza del día. No te centres solamente en cómo lo hacen las maestras, cómo lo hacen las profes. Tú puedes ponerle tu sello personal y lo que tengas en casa, colores, silicona, pintura, escarcha, stickers, lo que tú quieras ponerle, va a ser súper chévere y le vas a poner tu sello personal a esta manualidad que nos va a recordar las bienaventuranzas de las cuales nos habla Jesús y nos reta a que nosotros practiquemos y vivamos. Yo te seguiré por siempre y siempre me cuidarás. Entonces yo en este caso voy a dejar mi tarjeta así, pero si tú quieres, como te digo, puedes ponerle más cosas para decorarla, corazones, escarcha, pintura. La idea es que le pongas tu sello personal y que puedas disfrutar hacer esta manualidad. Recuerda que hasta el día de hoy, que es la quinta bienaventuranza, ya llevamos 5 tarjetas como esta, donde nos recuerdan cuál es la bienaventuranza del día. Ya llevamos 5. Te animamos a que si todavía no las tienes hechas, te puedas adelantar y las puedas hacer. Todas nuestras clases están en el canal de YouTube y en el canal de Facebook. Ahí puedes encontrar todas las clases de las bienaventuranzas y ponerte al día. Gracias por acompañarnos hasta el final de CB Kids en casa.
Qué bueno es poder continuar aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Te animamos a que puedas seguirlo haciendo desde casa. No esperes cada domingo para estudiar solamente la palabra de Dios y la bienaventuranza que corresponde. Tú también lo puedes hacer en tu habitación, lo puedes hacer junto a tus papitos antes de irte a dormir para que puedas seguirte alimentando de la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que te invitamos a que toda esta semana puedas hacerlo, puedas escoger un libro de la Biblia y puedas leerlo súper juicioso y puedas contarle a tus amigos, contarle a tus hermanos, a tus padres lo que has aprendido de la palabra de Dios, porque sé que eso es lo que te va a sustentar toda tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo domingo. ¡Chao!